Ahí arrancó la grabación. Bueno, entonces largamos hoy con una nueva emisión de nuestro clásico seminario de matemática aplicada, y quien nos va a comentar hoy, que nos va a dar el seminario, es Laura Montes. Laura es de la casa, vamos a decir. O sea, hizo su licenciatura en la FACU. Su trabajo final de licenciatura fue dirigido por Elvio, y ahora está haciendo el doctorado con Andrés Marrea, el Héctor, pero el tema sigue siendo optimización. O sea que en el fondo estamos todavía con el tema de optimización. Así que bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros, Laura. Así que cuando quieras, podés comenzar a compartir pantalla. Ahí estamos. Y así, uy, me olvidé de decir que iba a hablar de optimización binivel. Eventualmente se iban a enterar. Así es. Bueno, la idea de la charla es dar como un pantallazo al problema de optimización binivel sin meterme demasiado profundo en algunos temas, porque bueno, es un tema largo y complicado. La idea va a ser primero presentar el problema, explicarlo lo más claramente posible y dar un par de estrategias para resolverlos. Después voy a presentar un teorema que da condiciones de optimalidad basándose en una de las dos estrategias que voy a mencionar, que es la del función de valor óptimo. Y después voy a presentar unos métodos numéricos desarrollados por Fliege, Tin y Semcojo en un paper bastante reciente, publicado a principios de este año, basados en todos estos teoremas de optimalidad. El problema binivel es un problema jerárquico de optimización donde tenemos un problema de optimización como restricción para otro problema de optimización. Entonces tenemos uno que se llama el nivel superior, donde voy a querer optimizar una función f sujeta a ciertas restricciones. Esas restricciones, en este caso yo escribí restricciones de desigualdad, porque son las que usa el teorema que voy a enunciar, pero pueden ser otro tipo de restricciones. Y hay otra restricción que es que la variable y, acá tenemos x en Rn y en Rm, la variable y es la variable del nivel inferior y queremos que resuelva, sea solución de este problema donde fijamos x y minimizamos una f de xy, otra f, respecto a y, también sujeto a sus propias restricciones. Dejo acá esto escrito nomás para que queden las dimensiones de los distintos espacios. X está en Rn y en Rm. Y después tenemos Q restricciones en el nivel superior y P restricciones en el nivel inferior. Este problema está relacionado al juego de Stackelberg y la mayoría de los nombres de las distintas partes del problema salen justamente de esta idea del juego de Stackelberg, donde tenemos dos jugadores, cada uno tiene su propia función de costo, o si queremos podemos pensar que maximizan el beneficio o que minimizan el costo, que son la F grande, sería el costo que se representa para uno de los jugadores y la F chiquita para el otro. El líder va a ser el jugador que actúa primero, toma una decisión y después de ver esa decisión que tomó el líder, el seguidor va a tomar otra decisión que mejore, que optimice su propia función F chica. Entonces las variables X son las decisiones del líder, las variables Y son las decisiones del seguidor, y el conjunto este S de X que definía la restricción, que era el problema de minimización, es el conjunto de respuestas racionales del seguidor a la decisión X. Es decir,
una vez que el líder toma la decisión X, el seguidor dice, a ver, ¿qué me conviene hacer? Tales son las decisiones que me convienen. Por eso se llama respuestas racionales. Nosotros resolvemos el problema como si fuéramos el líder, por lo que queremos predecir cuál va a ser la respuesta del seguidor y en base a la respuesta del seguidor elegir cuál es el X que nos conviene a nosotros. Ahora, puede haber muchas condiciones, muchas respuestas posibles del seguidor que minimicen la función f chica. Y entonces el líder ahí no puede predecir qué es lo que va a hacer el seguidor. Entonces ahí aparecen distintos enfoques. El enfoque optimista, que es el que se usa generalmente y el que vamos a usar el resto de la charla, de hecho en esta filmina ya está escrito en la formulación optimista, supone que hay cooperación entre los participantes. O sea, el seguidor va a tomar una decisión y si tiene muchas decisiones posibles, va a elegir la que mejor le venga al líder. Entonces, en ese caso, de entre todas las decisiones del seguidor, vamos a elegir la que minimice f de xy del líder, fijando la decisión del líder, y luego vamos a minimizar respecto al x. Entonces, este es el mismo problema que estaba enunciado antes, donde ponía directamente minimizar respecto a x e y. El enfoque pesimista es cuando no hay cooperación, que puede ser que haya oposición del seguidor y el seguidor quiera perjudicar al líder, o puede ser que simplemente no lo tenga en cuenta y por lo tanto el líder trata de hacer damage control, digamos, quiere minimizar el riesgo, o sea que va a pensar en el peor caso posible. Entonces va a asumir que de entre todas las respuestas posibles que tiene, el seguidor va a elegir la que menos le sirve al líder. Y vamos a minimizar el peor caso posible. La mayoría de la bibliografía trata el problema binivel como el optimista, o aclara qué es el optimista, pero no se mete con el pesimista, porque el pesimista es mucho más difícil de resolver. Acá voy a explicar un ejemplo sencillo, donde tanto n como m son 1, es todo bastante, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado es mi función f grande, menos x por y es mi función f chica. Entonces, el primer paso, si quisiéramos resolver este problema, sería ver quién es este conjunto S de X. O sea, tenemos que minimizar la F respecto a Y, fijando el X. Para los valores de X negativo, esto es una función creciente, porque menos X es positivo, entonces menos XY crece, lo cual significa que el mínimo se alcanza cuando Y vale 0. Entonces, S de X negativo sería 0. Si x es positivo, menos xy va a ser decreciente, va a tener un mínimo cuando y vale 1, donde la función va a valer menos x. Entonces, el s de x positivo va a ser el punto 1. Y si x es 0, menos x por y va a valer 0 siempre, por lo tanto, tengo todo el intervalo 0, 1 como respuesta racional para el problema inferior. Entonces, bueno, acá está escrita la respuesta racional. Tenemos un punto si x es distinto es 0 y todo un intervalo si x es igual a 0. Entonces ahora queremos resolver, minimizar esta f grande de xy, donde el y está en el conjunto de las respuestas racionales, el x está entre menos 1 y 1 y el y está entre 0 y 1. Igual eso de que esté entre 0 y 1 ya lo incorporamos en el s de x. Entonces, cuando s de x valía 0, o sea, era solamente el punto 0, que es cuando x es negativo, la f vale x al cuadrado, porque le sumo 0. Cuando x es positivo, vale x al cuadrado más 1. Esas son estas dos ramas de acá, del gráfico de la derecha. Y cuando x vale 0, tengo x más y al cuadrado, donde y al cuadrado puede valer cualquier cosa en el 0, 1, que es esta parte vertical acá. Entonces, como podemos ver, esto no es una función porque tengo infinitas opciones acá. Entonces, ¿cuál y elegimos para el x dado?
En el caso optimista dijimos que elegíamos el i que minimice la f. Entonces, minimizamos la f con el x fijo en 0 respecto a i, me da 0, que es en el 0, 0. Si lo pensamos gráficamente, tendría toda esta rama contando al 0, 0 y después salta al 1 sin alcanzarlo y de ahí crece. Entonces, la solución al problema optimista sería 0, 0 y se alcanza el mínimo. Entonces, esa sería la respuesta al problema. En cambio, en el pesimista, la decisión tomada por el seguidor va a ser 1, porque es la que peor le viene al líder. Entonces, en el 0, 1 ya no va a valer, para x0 ya no va a valer 0 la función, va a valer 1. Entonces va a venir por acá, nunca va a alcanzar el valor 0, la f, y de ahí va a saltar al 1. Entonces, en este caso, el problema pesimista no tiene solución porque yo no puedo minimizar la función. A lo sumo me puedo acercar, si yo tiendo, tiendo por izquierda al 0, me puedo acercar a una solución chiquita, pero nunca voy a alcanzar el mínimo que va a ser el 0, porque si yo decido tomar como líder la decisión 0, el seguidor toma la decisión 1 y la f vale 1, que no es para nada cerca del mínimo. En este ejemplo, la única forma de que tenga solución es si tomamos el optimista. Cualquier otra decisión entre medio, acá está 0 y acá está 1, cualquiera entre medio falla, salvo que justo elija el 0. El problema binivel, incluso cuando todas las funciones involucradas, la f grande, chica, g grande, g chica, sean sencillas, o sea, convexas, lineales, todas las cosas buenas, digamos, es un problema muy difícil de resolver. Eso en parte tiene que ver con esta función, no es una función, este mapeo S, conjunto de respuestas racionales, no tengo una función y de x con propiedades agradables, sino que tengo un mapeo que me da S de x que no sé lo que es. Y está demostrado que tanto resolver uno de estos problemas como chequear la optimalidad, incluso cuando todas las funciones son lineales, es un problema NP difícil. Así que hay infinitos enfoques para resolver este problema. La mayoría trata de llevar el problema binivel a uno equivalente o equivalente bajo ciertas condiciones a un problema de un solo nivel. Y bueno, eso vamos a ver dos ejemplos de estas estrategias. Una que utiliza las condiciones KKT del nivel inferior y la otra que utiliza la función del valor óptimo. Bueno, este grafiquito así medio extraño es una representación de todo lo que es la teoría y las aplicaciones de teoría binivel. Esto está en un survey muy interesante. Después les indico cuál es en las referencias, pero que tiene un poco de un resumen de todo lo que se ha estudiado de binivel en los últimos años. Y acá está metido los distintos enfoques, las distintas aplicaciones y qué relación tienen entre ellas. Entonces, en lo que es teoría, tenemos las condiciones de optimalidad, tenemos usar la estrategia de KKT, tenemos otras estrategias de acuerdo a las calificaciones de las funciones, tenemos también métodos evolucionarios. Y después, bueno, en aplicaciones tenemos aplicaciones más que nada a la economía, a la distribución de energía, fijar precios de productos, fijar recorridos, establecimiento de fábricas, eso por como el lado más aplicado, más tangible, y después tenés aplicaciones también en Machine Learning, donde se puede usar para optimizar los parámetros, o sea, la velocidad de aprendizaje de la red va a depender de los parámetros, entonces se puede crear un problema binivel donde uno optimiza los parámetros y los hiperparámetros al mismo tiempo para mejorar la red rápidamente.
Así que bueno, eso, si quieren ver después el survey, también tiene otros gráficos muy interesantes donde muestra en cada uno de estos temas la popularidad a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá tiene más popularidad en los últimos años, la parte de las condiciones de optimalidad tenía más popularidad a principios de los 2000, y eso haciendo todo un análisis de los papers existentes. La verdad que estaba muy interesante. Bueno, pasando a las estrategias para resolver el problema. Dijimos que una buena idea, o digamos una idea que facilite el problema, es convertirlo de alguna manera en un problema de optimización clásico de un solo nivel. Entonces, una de las estrategias es, definimos el lagrangiano del problema inferior con la f chica y la g chica, y agregamos las condiciones KKT como restricciones al problema del nivel superior. Entonces acá nos aparece acá las derivadas respecto a y, porque x está fijo en el nivel inferior, y nos aparecen estas condiciones de complementariedad. Cuando todas las funciones son lineales, o al menos las del nivel inferior son lineales, la restricción de Lagrange también es lineal. Entonces el problema pasa a ser un problema de un solo nivel con restricciones lineales, que es algo que capaz está un poco más conocido. Y después, por la estructura de las restricciones, principalmente de las de complementariedad, bueno, uno de los métodos más utilizados para resolver una vez que uno llega a esta reformulación son algoritmos de numeración de vértices, algoritmos de ramificación y poda, ese tipo de algoritmos. Sin embargo, tiene algunos problemas esta estrategia. Si el problema inferior no es convexo, va a tener soluciones que no van a ser, o sea, no van a ser equivalentes los dos sistemas. Si el problema inferior es convexo, no van a ser equivalentes, van a tener las soluciones locales del problema de optimización binivel, van a coincidir con las del inferior, las del reformulado, pero el reformulado va a tener más soluciones locales. Entonces, vamos a tener el problema de que al resolver podemos conseguir algo que no es solución. Y además, bueno, estamos aumentando la dimensión del problema al agregar los multiplicadores de Lagrange. Esta viene siendo la estrategia que más se usaba en los comienzos. Ahora la que más se está utilizando, o una que está al menos creciendo en el último tiempo, es utilizar la función del valor óptimo. Entonces, nosotros habíamos construido la función S, que era la de respuestas racionales, que me daba los valores de I para los cuales f chica se minimizaba. Entonces ahora definimos la función que sea el mínimo de esto. O sea, no los i en los cuales se minimiza, sino el valor que alcanza en ese mínimo. Está puesta con ínfimo para existir siempre, pero en realidad si el ínfimo no se alcanza, el s de x no existe, o sea, es vacío, y por lo tanto no voy a conseguir una solución ahí. Entonces construimos esta función, y con esta función podemos reescribir esta condición de que y pertenezca a S de x, porque si se cumple la restricción sobre la g chica y está en el conjunto S, entonces significa que f de xy es el mínimo y por lo tanto es igual al ínfimo. Y si no está en el S de x, entonces f de x es más grande que el mínimo y por lo tanto es más grande que el ínfimo. Entonces, y pertenece a Sx si solo si esto es igual, o puedo poner menor igual, porque nunca va a ser menor estricto. Y poner con menor igual me va a facilitar trabajar, principalmente porque esta condición sí podría darse el menor estricto si yo saco la condición de la restricción de g chica. Pero entonces, esta condición de y pertenece a S de x, la puedo cambiar por dos restricciones de desigualdad. Entonces ahora tenemos una reformulación del problema binivel como un problema de un solo nivel con tres restricciones de desigualdad. En realidad esta es
de tamaño Q, este es P y este sí está en R, entonces son un poco más que 3, pero bueno, todo restricciones de desigualdad. Entonces acá uno diría, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a tratar de tomar alguna condición de regularidad para aplicar KKT o algo por el estilo. El problema es que en general esta restricción no cumple ninguna de las condiciones que queremos, porque phi es un ínfimo y como tal suele no ser diferenciable, o sea, pierde muchas de las condiciones que tenía la F, aunque F sea convexa, esta puede no ser convexa. Entonces, es medio problemático para poder utilizar esta restricción teniéndola ahí. Entonces, en 1995, dos autores, Jay y Su, propusieron una herramienta que les va a servir para derivar condiciones de optimalidad, que es agregar la hipótesis de calma parcial. Entonces, si tenemos un punto que resuelve el problema con la función f menos phi en las restricciones, vamos a decir que es parcialmente calmo si tengo un parámetro positivo y un entorno del x y 0, este 0 es en R, tales que se cumplen estas dos condiciones. ¿Qué quieren decir estas dos condiciones? Si yo tuviera acá u igual a 0, tendría que f de xy menos phi de x es 0, por lo tanto, xy es factible, o sea, está en ese x, o sea, es factible para el nivel superior. Es solución del nivel inferior, es factible para el nivel superior. Como es factible para el nivel superior y x barra y barra es solución, entonces f de xy menos f de x barra y barra va a ser positivo. Lo que estamos diciendo acá es, si yo perturbo un poquito, va a dejar de ser factible este punto. Lo que quiero es que fuera, aunque yo me haya salido de mi conjunto factible, esto no esté tan lejos de que esto sea un mínimo. O sea, puede que decrezca la función fuera de la región factible, pero no va a decrecer tanto. Entonces, esa es más o menos la idea. Aunque el x barra y barra no minimiza fuera de la región factible, tiene una cierta estabilidad, digamos, de que no va a disparar la función apenas me salgo de la región factible. Entonces, con esta definición, de ahí permitió que surgieran muchos teoremas disparados todos por esta proposición de acá, que está también publicada inicialmente por Jay y Su, pero ellos lo hicieron solo para el caso lineal. Después otros autores lo generalizaron, que nos dice que si el problema es parcialmente calmo, puedo reescribirlo como este otro problema, donde mi función problemática, que era f menos phi, me la saco de las restricciones y la agrego como un parámetro, como una función de penalización. Tengo mi lambda como parámetro de penalización. Y este problema va a ser equivalente al original si el problema es parcialmente calmo. Entonces, con eso, este nuevo problema le podemos tratar de aplicar ya algunas condiciones de optimalidad, porque ahora sí puedo poner condiciones de regularidad con estas dos sin que me jorobe ese phi. Entonces, algunas definiciones. Por un lado, van a decir que el problema inferior es completamente convexo, simplemente si f y g son convexas. Y por otro lado, definimos las condiciones de regularidad inferior y superior. Estas vendrían a ser como las condiciones de Mangasarian-Fromovich. Tengo mis restricciones activas, estos son los índices de restricciones activas. Lo que yo busco es que cuando estoy en una restricción activa exista una dirección de descenso. Entonces, en el caso del nivel inferior, voy a decir que es regular inferior si, tiene que satisfacer la restricción del nivel inferior y necesito que este gradiente, que es respecto al i solamente, porque el x barra está fijo en el nivel inferior, sea menor que 0. Y va a ser regular superior si, ahora sí, uso gradiente respecto a x e y, se cumplen la misma condición, pero ahora tanto para la g grande como para la g chica, siempre moviéndome solamente en los índices de restricciones activas.
Entonces, con esas definiciones y la calma parcial, definen este teorema que, bueno, pide bastante exigencia al problema para poder derivar estas condiciones de optimalidad. Hay teoremas un poco más flexibles con condiciones menos estrictas, pero resultan en ecuaciones mucho más difíciles de manejar que estas de acá, que como verán ya son bastante feitas. Entonces, esto nos dice que si todas las funciones son diferenciables, la phi es finita cerca del x barra, donde x barra y barra sigue siendo la solución local. El problema inferior es convexo, el problema es parcialmente calmo y se satisfacen tanto la regularidad superior como la inferior. Entonces voy a tener un parámetro lambda positivo y unos multiplicadores tales que se satisfacen todas estas ecuaciones de acá. Si se fijan, este de arriba es medio como la condición KKT sobre el nivel inferior. La de arriba no es exactamente como la KKT porque tenemos ahora este lambda, estamos multiplicando la G por las dos cosas. Para llegar a esta ecuación hay un montón de trabajo de análisis variacional sobre los subdiferenciales de la función phi. Demostradas un montón de propiedades de la función phi para poder hacerla desaparecer y no tener el problema de tener esta función que es no diferenciable, no convexa y que encima tampoco la puedo calcular explícitamente porque es un ínfimo. Entonces, con estas restricciones, yo puedo de pronto no tener más mi phi y trabajar solo con las funciones iniciales. Y tengo acá abajo las condiciones de complementariedad. Bueno, es un problema de complementariedad no lineal. Estas son condiciones donde tenemos un número positivo, más bien no negativo, otro número no negativo y el producto de los dos me da 0. Esto, así como está, yo no lo puedo resolver tan fácilmente, pero si yo lo convierto en un sistema de ecuaciones, aunque sea no lineal, si yo lo llevo a un sistema de ecuaciones, es encontrar el 0 de una función. Es mucho más sencillo que tratar de resolver estas cuestiones de desigualdades. Entonces ahí entran las funciones NSP, que son Non-Linear Complementarity Problem. Las funciones NSP son funciones de R2 en R, tales que valen 0 si solo si se cumple la condición de complementariedad. Una de las más usadas es la función de Fisher-Burmeister, que es este de acá. Tomamos la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado, menos a menos b. Acá abajo está la demostración de por qué es efectivamente una función NSP. Sale de que vale 0 si solo si a más b es la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Eso por un lado significa que a más b es positivo y por otro lado significa que a al cuadrado más b al cuadrado es a más b al cuadrado. Para que a más b al cuadrado sea igual a esto, necesito que 2 por a por b sea 0. Entonces a por b es 0. Si a por b es 0, significa que a o b son 0 y si la suma es positiva, entonces el otro tiene que ser positivo. Entonces de ahí sale que el único momento en que se cumplen, que phi de a por b es 0, es cuando se cumplen las condiciones de complementariedad y viceversa. Ahora, esta función va de R2 en R y nosotros estábamos teniendo un problema que tenía, en este caso, por ejemplo, teníamos U en RP, G en RP, U traspuesta por G sí me daba 0, pero esta parte de acá no es exactamente lo mismo. Por un lado, acá tenemos un menor igual en vez de un mayor igual. Eso se soluciona simplemente poniendo un menos. Pero la idea es, como esto significa que esto es positivo coordenada coordenada, más bien no negativo, y esto es no positivo coordenada coordenada, y este producto es la sumatoria de los subproductos, tengo una sumatoria de términos no positivos. O sea, U sub i es mayor o igual que 0, G sub i menor o igual que 0, el producto es menor o igual que 0. La única forma de que todo eso sume 0 es que cada uno de los sumandos sean 0. Entonces simplemente aplicamos la función de complementariedad
a cada coordenada, teniendo en cuenta que tenemos que tomar menos G sub I en lugar de G sub I, porque si bien el producto me da 0, yo necesito acá tener el mayor igual que 0 para que funcione. Entonces, simplemente tomamos phi de U sub I menos GI y hacemos eso coordenada a coordenada. Acá simplemente es cuestión de notación. La de Fisher-Burmeister lo escribimos de esta forma, aunque U, G sean vectores, y decimos simplemente es aplicarlo coordenada a coordenada. Y notemos que acá puse menos G y por lo tanto acá me queda con signo más en lugar de con signo menos. Pero entonces simplemente después lo mismo hacemos para B con G grande y W con G chica. Aplicamos la función de Fisher-Burmeister a cada una de las restricciones de complementariedad. Y con eso llegamos a un sistema de ecuaciones. Entonces, estas tres de acá son las que estaban las dos primeras antes, simplemente está separada la derivada respecto a X y la derivada respecto a Y. Estas tres ya estaban en el teorema como igualdades y estas tres estaban como restricciones, como condiciones de complementariedad y ahora las escribimos como funciones igualadas a 0. Esto es un problema no lineal porque esta función no es lineal, tampoco es diferenciable. Y además el sistema este es sobredeterminado porque acá tenemos la derivada respecto a x tiene tamaño n, la derivada respecto a y tiene tamaño m, así que tenemos n más 2m, y después u y w son de tamaño p y b es de tamaño q. Entonces tenemos n más 2m más 2p más q ecuaciones y n más m más p más q más p incógnitas. O sea, hay m más ecuaciones que incógnitas. Entonces, ahora viene la parte donde uno dice, llegamos a este sistema, lo quiero resolver, ¿qué método numérico puedo usar? Siempre el primer método que se nos ocurre para buscar ceros es el método de Newton. Acá simplemente aclaro que esto es lo que ya había dicho antes, que es del paper de Fliege-Tin y Semcojo. Pero el problema es que no puedo aplicar Newton porque la matriz esta no es cuadrada, porque el sistema es sobredeterminado. Y como no es cuadrada, no puedo invertirla. Entonces ahí viene el método de Gauss-Newton que busca minimizar, en lugar de encontrar un cero de la función, encuentra un mínimo de su norma al cuadrado. Y para eso, en cada paso, aproxima esta función por su polinomio de Taylor de orden 1 y hace mínimos cuadrados lineal. Entonces simplemente tengo que minimizar respecto a D. D sería Z menos Z sub K, Z super K. Entonces minimizo respecto a D, un mínimos cuadrados lineal tiene solución exacta. Que sería, lo voy a decir con letras, si yo quiero resolver y menos a por x, acá tendría a por a traspuesta a la menos 1, por a traspuesta por y. Eso es simplemente la dirección que voy a tener que tomar acá para cuadrados mínimos. Acá está como muchas cosas escritas, pero esto es una matriz traspuesta por sí misma, la inversa de todo eso multiplicada por la traspuesta y después finalmente la función gamma. Como la función de Fisher-Burmeister no era diferenciable, lo que hacemos es agregar una hipótesis extra, que es decir, bueno, va a ser complementariedad estricta, el producto de mis multiplicadores por mis funciones g va a ser 0, pero nunca van a ser simultáneamente 0. Entonces, si U sub i es positivo, G sub i tiene que ser, perdón, si U sub i es 0, G sub i tiene que ser negativo, y si G sub i es 0, U sub i tiene que ser positivo. Nunca pueden ser los dos ceros. Y con eso ya tenemos que la función es diferenciable, entonces existe este jacobiano, y el método Gauss-Newton es simplemente calcular la dirección de descenso, que obviamente no vamos a calcular la inversa de la matriz, vamos a resolver un sistema
lineal en vez de calcular la inversa, pero lo importante es, queremos encontrar esta dirección en cada paso. Y nos detenemos si minimizamos el módulo de la función o, bueno, si hice muchas iteraciones. Y simplemente en este caso no tiene agregado no modifica la longitud de paso, siempre da el paso entero. Para poder hacer esto, necesito que esta matriz sea invertible. Entonces necesito que el jacobiano tenga rango m. Pero bueno, una estrategia para no tener que hacer eso es, en lugar de tomar todo este método, es usar la pseudoinversa de Moore-Penrose. La pseudoinversa de Moore-Penrose trabaja con la descomposición SVD de la matriz. Quedan cruzadas las matrices U y B, y a la sigma, que era la matriz, que es rectangular también, la matriz de autovalores, simplemente le calculo su pseudoinversa transponiendo y haciendo 1 sobre los autovalores en el caso de los autovalores no nulos. R acá es el rango de la matriz, y si R es igual a M, entonces significa que la matriz tenía rango completo, y esta pseudoinversa coincide con la pseudoinversa que habíamos calculado antes o sea, con la matriz que habíamos utilizado para el método de Gauss-Newton. O sea, esta matriz de acá es una pseudoinversa del jacobiano cuando la matriz tiene rango completo, y cuando la matriz no tiene rango completo, esto no existe. Entonces, utilizar esta pseudoinversa en lugar de esta nos permite generar un método que siempre funciona, a diferencia de este otro que puede no funcionar. Cuando tiene rango completo, los dos métodos coinciden, el procedimiento es el mismo, la única diferencia es que en esta parte de acá, al calcular la dirección, utilizo la pseudoinversa. Pero todo esto es moviéndonos en el universo donde esto existe, pero eso es pedir bastante, pedir la condición de complementariedad estricta, porque además para pedirla la tendría que pedir en todos lados, porque yo no sé la solución, entonces no lo puedo ver solo para la solución o solo esos puntos. Entonces, para no trabajar con la complementariedad estricta, lo que hacemos es suavizar la función de Fisher-Burmeister. Entonces, le agregamos un parámetro mu positivo a esta raíz, y con este parámetro mu voy a obtener que la función es diferenciable, y la única diferencia va a ser que en lugar de cumplirse la condición de complementariedad donde a por b daba 0, ahora voy a tener que a por b vale mu. La idea es, este mu, lo ideal sería que fuera chiquito y que tienda a 0. Reescribiendo la función de Fisher-Burmeister de esta forma, hacemos lo mismo con la función gamma. Las primeras ecuaciones quedan iguales, simplemente agrego el parámetro mu a mis funciones de complementariedad, y tenemos que esta función sí es diferenciable y además tiende a la función original, gamma, cuando el mu se va achicando a 0. Entonces ahí proponen dos métodos nuevos. El método de Gauss-Newton suavizado lo que hace es tomar el jacobiano de esta nueva función, que sí es diferenciable, y calcular la dirección tomando esta pseudoinversa del jacobiano que sí es diferenciable, perdón, de la función que sí era diferenciable, dejando la función gamma original. Se cambia la parte de la matriz que representaría la inversa, lo cambia por el término, la pseudoinversa del jacobiano con el mu sub k. Y al mu sub k lo toma entre 0 y 1 inicialmente, y luego lo va haciendo que se vaya achicando con cada iteración. Y hace lo mismo, de vuelta tengo el problema de que necesito
necesito que tenga rango completo. Para evadir ese problema, puedo usar el pseudo Newton suavizado, que es el que usaba esta pseudo inversa. De vuelta, le aplico la pseudo inversa al jacobiano con el mu sub k, que se va achicando a 0, y dejo la gamma como estaba. Entonces ahí tenemos dos algoritmos nuevos que evitan agregar la condición extra de la complementariedad estricta. Ahora voy a mostrarles un poquito de los resultados numéricos a los cuales llegan los autores con estos algoritmos que diseñaron. Una particularidad que notamos es que pareciera que no usan ninguno de los 4 métodos que propusieron, sino que hacen como una combinación de los dos. En lugar de resolver acá con la gamma, se van a este sistema, igualan a 0, este es el sistema suavizado, y simplemente resuelven con los métodos anteriores no suavizados, ya sea Gauss-Newton o pseudo-Newton, resuelven el problema suavizado, que no va a tener las mismas soluciones, pero si mu es lo suficientemente chico, va a aproximar bien. Entonces, en lugar de combinar la gamma sub mu con la gamma y hacer tender mu a 0, lo que hacen es resuelven todo con el gamma sub mu y dejan el mu fijo en todas las iteraciones. Eligen algunos valores para lambda, probaron con lambda 0,01, 0,1, 1, 10 y 100, y en cada caso se quedaron con el que mejor les anduvo. Y compararon estos dos métodos, que son el de Gauss-Newton y el de pseudo-Newton, para este sistema perturbado, sobre un conjunto de problemas test que desarrollaron estos autores y creo que algún autor más. Está publicado en un libro que salió el año pasado, también está en las referencias, y lo comparan con un solver que ya estaba en MATLAB. En lo que es el perfil de desempeño en velocidad en tiempos del CPU, los métodos propuestos resultaron más veloces que el que ya estaba en MATLAB. Este gráfico es medio difícil de entender si no lo vieron nunca, pero la idea es cuanto más arriba esté mejor. Y creo yo que la parte como más fácil de entender es el eje vertical este de acá. Indica la proporción de casos. Acá hay 124 problemas, entonces de esos 124 problemas, ¿en qué proporción el método fue el más veloz? Así que claramente el rojo y el azul, que son los métodos propuestos por estos autores, fue mucho más veloz en la mayoría de los casos. En términos de factibilidad, donde hablamos de la factibilidad no respecto a las funciones g, sino a f de xy menor o igual que phi de x. Estas, en el caso de problemas completamente convexos, los teoremas que ellos probaron les garantizaban la factibilidad de la solución, pero los teoremas estos estaban hechos para completamente convexo, entonces compararon la factibilidad en los casos donde los problemas inferiores no eran convexos, que son solamente 50 de los 124 ejemplos. En el eje vertical tenemos el error relativo de calcular, el error relativo de estimar la phi con la f. Y se puede ver, en este caso sí estar más abajo es mejor, que los dos métodos fueron mucho más exactos en lo que es factibilidad que el solver de MATLAB. Y en lo que es precisión en el nivel superior, o sea, si efectivamente encontraron o no encontraron una solución, acá no tomaron los 124 problemas
simplemente porque de algunos de esos 124 problemas no conocen la solución. Recordemos que el problema es imposible, o sea, es NP, dificultad de encontrar una solución en los problemas, por lo tanto, se tienen estimaciones de los problemas, pero no se tienen las respuestas. Entonces, de los que ya tenían una solución bastante buena, compararon la solución obtenida con la mejor solución conocida. Y de vuelta tomaron el error relativo, y los métodos propuestos fueron mejores en todos los casos. Esta parte de acá, lo que ellos destacan es que si miramos la precisión, si tomamos como tolerancia para el error el 20% en el error relativo, tenemos 92% de los problemas resueltos. Después, bueno, estos problemas de acá ya no alcanzan buenas soluciones, pero en aproximadamente 90 problemas el error es menor al 5%, así que funciona bastante bien para la mayoría de los problemas. Y bueno, leyendo este paper y mirando distintos detalles, nos planteamos ciertas preguntas como trabajo para hacer nosotros, para desarrollar. Una de las cosas que se nos ocurrió es preguntarnos, bueno, tenemos este sistema gamma supra lambda igual a 0, donde teníamos el problema de que la función de complementariedad no es diferenciable, y tenemos que también es sobredeterminado, como que tenemos varios detalles que complican el procedimiento. Entonces nos preguntamos si quizás desarrollar un método de Quasi-Newton, en donde no necesitamos una inversa del jacobiano, sino que estamos haciendo una estimación con algunos vectores. Si eso permitiría quizás desarrollar un mejor método, o si al menos permitiría menos exigencias sobre las condiciones de la función gamma. El otro camino que queríamos ir investigando es respecto a la función de complementariedad. Hay distintas funciones de complementariedad, la de Fischer-Burmeister no es la única. Entonces nos preguntamos si quizás existe alguna otra alguna otra función, otra forma de escribir las condiciones de complementariedad que faciliten el tratamiento de estas ecuaciones. De vuelta, para evitar todos estos problemas que nos causaba la no diferenciabilidad de la función de Fischer-Burmeister. Y por otro lado, también nos preguntamos si no hay una mejor forma de elegir el lambda que no sea probar 5 valores y elegir el que mejor me fue. O sea, si podemos quizás pensar al lambda como una variable extra, en lugar de pensarlo como un parámetro de la función gamma, pensarlo como una variable de la función gamma, lo cual me añade una dimensión más a mi espacio de variables. Entonces nos preguntamos si eso mejoraría o no los resultados y si se compensaría la dificultad que añade esto de agregar un parámetro extra, derivar respecto a una variable extra. Y bueno, y lo último que en realidad nos surgió es tratar de entender y ver por qué usaron esto de acá, resolvieron el sistema perturbado en lugar de los métodos que propusieron, resolvieron los otros. Ya le vamos a escribir a los autores para ver más detalles del procedimiento y cómo llegaron a todos estos resultados, porque no está del todo bien explicado y no parecen seguir exactamente la teoría que desarrollaron. Y bueno, eso era más o menos lo que les quería contar. Acá están las referencias, después esto va a quedar publicado en la página. Este es el paper que seguimos, el de Fliegetin y Sencojo. Este es el survey que les digo que tiene los grafiquitos muy interesantes. Y después tenemos este de acá, es un libro bastante completo,
y bastante reciente, publicado el año pasado, que es donde está los problemas test para binivel. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Espero no haberlos aburrido mucho. No, no, para nada. A mí ese tipo de cosas me gustan. ¿Alguna pregunta del público presente? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Tienen alguna hipótesis de por qué no sigue para nada la teoría que escribieron? Los Tenemos códigos la que hicieron. teoría de que no anduvo. No, Nuestra hipótesis es que no funcionó tan bien como esperaban. Así es. O sea, lo más probable es que haya sido medio lento los métodos con el MUCA que se va achicando y toda la historia. Tiene pinta. Y que por eso decidieron fijar un MUCA y decir, bueno, trabajamos con este y nos conformamos con la respuesta. También eso, este -11 de acá, también nos dice que fue medio prueba y error, porque ¿a quién se le ocurre poner un -11 como primera opción? Así que se nos ocurre que ha sido medio, detrás del paper muy prolijito, ha habido un montón de prueba y error para elegir los detalles, lo mismo los valores de lambda. Tienen sí un desarrollo medio largo en cómo influye el lambda y de cómo elegir si hay una condición de una cota ínfima para el lambda. Pero para esto del mu y de por qué usaron esto, no está bien explicado. Dicen en tal otro trabajo está explicado los detalles y ese trabajo no está en ningún lado. Así que eso es también lo que le queremos pedir cuando le escriba. Porque está... Típico, sí. Sí. Mira, Pero bueno, veremos cómo no sale. sé. yo digo que por ver las fotos nomás, capaz de conviene escribirle primero a Sencojo y parece el más amigable de los tres. Y parece el director de los tres. O sea, También, sí, sí, no, Tim, pero... el del medio, Tim, se recibió de doctora en enero de este año, así que yo asumo que esto es parte de su trabajo doctoral. Sí. Y por la cantidad de papers que Semcojo ha publicado en el último año, yo creo que él dirige muchos grupos. Claro. Porque de hecho, bueno, en realidad en el libro este él no sé si ha escrito ningún capítulo. Dempe y Semcojo me parece que son como los referentes del tema en el momento. Casi toda la bibliografía tiene a Dempe metido en algún lado, como podrán ver, digamos, acá, que solamente puse 3 de los 20 cosas de Dempe que tengo. Y también hay mucho trabajo de Semcojo. Y en este libro ellos dos son los editores y en realidad traen un montón de gente, cada capítulo es autores distintos. Está bastante interesante el libro este, bastante completo, y este está bastante fácil de entender. Lo único que tiene este que no me gusta es que me cruzó la X con la Y por alguna razón, pero por lo demás está bastante fácil de entender. ¿Te leíste el de Mordujovich? Eh, Es una piedra en la cabeza, imagino. Leí un capítulo que escribe Mordukovich en este libro, todo sobre, o sea, Mordukovich se encarga del análisis variacional del Así problema. Así es. Sí, sí, muy pesado. Tiene un capítulo acá entero donde explica cómo hacen para llegar A al las bendito condiciones. teorema. Sí. Sí, Mordujovich trabaja No es en nada condiciones. fácil acá, no es nada fácil llegar a esto. Hay un montón de condiciones sobre la phi, o sea, trabajan con el subdiferencial, escriben las condiciones de optimalidad como el cero pertenece a la suma del subdiferencial más el cono normal. Me hizo acordar mucho al trabajo de José Luis. Y de ahí derivan esto. Me falta todavía entender un paso, digamos, del blog, de cómo saltó ahí. Eso creo que está un poco más explicado por Dempe en su paper del 2007.
en el del 2007 trabaja, por un lado, con... Es más o menos lo mismo que este teorema, solo que no le pide la convexidad al nivel inferior, en este de acá. Y después, más adelante, hace una versión... en el mismo paper, más adelante, tiene la misma versión acá pidiendo la convexidad. El paper este, que es como el más viejito que hay, y de los creo que fueron los primeros en hacerlo de la calma parcial, y de ahí todos los demás empezaron a encontrar estas condiciones de optimalidad. Ellos trabajan con el caso lineal y con el caso minimax, que es cuando el nivel inferior es menos el nivel superior. En esos dos casos plantean ellos las condiciones de optimalidad. Y después hay otras que son, no sé, condiciones de optimalidad solamente pidiendo Lipschitz, pero son muy, muy densos, digamos, las ecuaciones son muchísimas más, y en algunos ni siquiera te puedes quitar de encima los subdiferenciales, queda como una cosa medio complicada. Sí, sí, imagino. Es muy interesante. No conocí esa reformulación del binivel, o sea, esa condición de... Yo lo máximo que había llegado eran las condiciones de Mordukhovich, que eran con subdiferenciales, pero esa escrito así tan bonita como problema no complementaria no la conocía. Bueno. Sí, es creo bastante como todo el grupo este de Dempe, Semcojo y sus alumnos, pareciera, son los que están avanzando con esto. Y también hay bastante trabajo, al menos de esta autora de acá. Ella sigue publicando cosas. En este libro del 2020 hay otro capítulo todo de ella. Pero si no, en general son todos bastante recientes. La mayoría son de los últimos años. De los que tratan con las condiciones de optimalidad son los de los últimos años. Este como de los primeros. Muy interesante. Después, en relación a los métodos, eso de Gauss-Newton, quien incursionó mucho por ese lado fue Fisher, el de la función Fisher-Barmester. Y Fisher pasó del Gauss-Newton al Levenberg-Marquardt. Tiene una quilada de papers de resolver ese tipo de problemas. Newton no necesariamente cuadrado, con soluciones no necesariamente aisladas y con cosas no necesariamente diferenciables. Con Levenberg-Marquardt tiene varios resultados. Y después, las últimas cosas que él hizo para resolver ese tipo de problema, estoy hablando de Fisher, ¿no? En el año 2016 largó otros papers y tiene un par de métodos computacionales que son con métodos de descenso y, digamos, todo para Claro. resolver problemas de ese tipo, o sea, ecuaciones no lineales con funciones no diferenciables. Digamos, ahí Fisher tiene varias cositas de eso. Solo que sí, Fisher no se especializa en binivel, sino en problemas de desigualdades variacionales. Sí, la mayoría de los que vimos que trabajan sobre binivel plantean como un desarrollo mucho más teórico. No encontramos muchos papers que efectivamente después de llegar a las condiciones de optimalidad las utilicen para encontrar un método. Tenemos este de Fliege, y después tenemos otro que usa método de Quasi-Newton, pero era mucho más denso de entender lo que hacía. En las ecuaciones, o sea, le pedía menos cosas menos condiciones a las funciones, y por lo tanto las ecuaciones eran mucho más feas. Entonces nos concentramos más en este, que era como más fácil de comprender y de saber para dónde disparar desde acá, que el otro, digamos. Después quizás iremos incorporando. Tengo toda una lista de paper todavía para Hay un leer montón, sí, seguro. sobre métodos, esto, como vos decís, para ecuaciones que son sobredeterminadas y no diferenciables, a ver de qué otra manera podemos encarar este problema. Me parece que, bueno, algo que usan mucho en general para los sobredeterminados es la idea detrás de Gauss-Newton de resolver mínimos cuadrados, digamos, de utilizar acá el cuadrado de
la norma al cuadrado, entonces ahora tenés una función que va a parar a R y entonces ya no te preocupa tanto que no sea... O sea, ya no tenés el problema, digamos, de que vaya de Rn a Rm, ahora lo hiciste ir a N, a R y tenés otros, minimizar y ya tenés otros métodos, digamos. Me parece que hay muchos que se basan en eso para trabajar los sobredeterminados. Sí, definitivamente. ¿Sí? El que yo te comento hace eso, pero sin el cuadrado. Ah, Pues sí. Sí, efectivamente esa es digamos, la opción. No hay muchas opciones casi para ese tipo de problemas. sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces damos por terminado el seminario. Y cuando quieras puedes terminar la grabación. Yo no sé si eso es